Vámonos a lo que ustedes han venido. Bien, gracias don Luis por haber venido. Andrés, bienvenido. Gracias por visitarnos. Todas las personas que han venido por primera vez, bienvenidos. Y a los que ya son asiduos asistentes, igual bienvenidos. Estamos creando una comunidad maker, una comunidad en la que vamos a impulsar la enseñanza, sobre todo de las ciencias de la computación. Y dentro de eso, por supuesto, esto viene añadido lo que es la robótica, ¿no? Y las tecnologías. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre gamificación. Y yo le he puesto como pregunta, ¿el modelo del juego funciona? Ya, entonces esa sería la pregunta. Si es que jugar tiene un buen resultado. ¿Ya? Entonces, nos vamos a basar en esa pregunta y vamos a ver si la podemos responder terminando la exposición. ¿Ok? Siempre me gusta, cada vez que pongo algo, siempre me gusta que se vayan con un producto en la mano, ¿no? Y el producto en la mano sería responder a esa pregunta, ¿no? Gamificación. El modelo del juego funciona, ¿no? Y por supuesto, como todas las palabras nuevas siempre se ponen de moda, ¿no? Y la gamificación es algo así, es algo que se ha puesto de moda de aquí a un tiempo a esta parte, ¿no? Y, eh, y nosotros como educadores muchas veces intentamos aplicar el juego dentro de la enseñanza de nuestros contenidos curriculares, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿resultará? Bien, entonces esa es la pregunta que le pongo yo. ¿El modelo del juego funciona? Y por supuesto, siempre voy a intentar ir en la línea de lo que es la enseñanza de las tecnologías, ¿no? Y apegado siempre a la línea de lo que es la filosofía y la cultura maker, porque de eso se trata nuestro movimiento, ¿no? Nuestra comunidad es Maker Latinoamérica. Entonces, apoyamos, impulsamos todos aquellos emprendimientos que tengan que ver con mostrarle a los niños y a los jóvenes la aplicación de las tecnologías, ¿no? En un futuro. Bien, entonces vámonos. Primero nos vamos a preguntar por qué jugamos. Bien, ¿por qué jugamos cuando somos niños? Y para eso yo les puse un videíto acá y ustedes me van a decir por qué es que jugamos después de ver ese videíto. Y mientras yo voy a ver sus nombres, por favor, vamos a compartir. Bueno, ¿qué están haciendo esos chulingos? Acá en Bolivia se le dice chulingos a los gatos. Chulín le dicen. No sé en otros países cómo les llamarán. Entonces, cuando un gatito está jugando, ¿qué se supone que está haciendo? ¿Tiene algún objetivo? ¿Tiene algún motivo ese su juego? Don Andrés Hernández, a ver, compártame. Para entretenerse, Ya, entretenerse. Estoy anotando. Entretenerse. ¿Qué más? mantener la atención. La atención. Ok, bienísimo. A ver, don Luis Condori. Voy a mostrar otros gatitos que están jugando. Usted me va a decir, ¿por qué juegan? Es en algún momento para despejarse el juego. Ya. Jarse, perfecto. Bienísimo. Bien. A ver, ¿tiene alguien alguna opinión diferente a la de los compañeros, de los colegas? Angélica, Para recrearse. recrearse. Ok, bien. Listo. Bienísimo. Según según un planteamiento, los estudios, ¿no? Se dice que sobre todo los animales y el hombre no se diferencian en mucho en la necesidad del juego y en la aplicación del juego. ¿Ok? Esos felinos, porque son unos felinos carnívoros, unos churingos hermosos, tiernos, pero cuando sean grandes, esas conductas y movimientos que están realizando es simplemente un entrenamiento, ¿no? Aquí nuestro compañero dijo entretenimiento, dijo despejarse, recrearse, y en realidad también es un, aparte de entretenimiento,
me encantaría tener una pizarra, no puedo, estoy escribiendo en mi cuaderno porque es así como yo expongo. Aparte de entretenimiento, es entrenamiento. Y aparte de que es recrearse, pero usted lo dice recrearse por el lado de que se están divirtiendo. Pero en realidad lo que están haciendo también, por supuesto, está correcto lo que usted dice, pero también están recreando, es decir, están simulando una situación que van a tener que vivir cuando sean adultos. Y nos estamos refiriendo a la casa, ¿verdad? A la necesidad de alimentarse. Entonces, según los estudios, el hombre no es diferente de los animales. Me encanta que levanten la mano. Bienísimo, María Eusebia. Vamos, escuchamos. Levantó la mano la colega. Y ahí está, mire, está enseñándoles dónde es su cajita, ¿no? Y ahí está donde duermen. Bien, perfecto. Entonces, según Gross, es un teórico, y no es un teórico nuevo, ¿no? Estamos hablando de 1900 más o menos, ¿no? En donde ya se aplicaba el juego, y también siglos antes se aplicaba el juego para entrenar al humano, ¿no? En ciertos menesteres o actividades que va a enfrentar en su adultez, ¿no? Ejemplo, los rituales, los niños los enviaban a cazar. ¿Por qué? Porque en adultos iban a obtener de la caza su alimento, ¿no? Y ciertas actividades también hacen los adultos a manera de juego, ¿no? Como lo de los gladiadores, ¿no? Ellos también jugaban en niños. ¿Por qué? Porque después en adultos realizan esa actividad, ¿no? Es una recreación, es cierto, ¿no? Pero también no solo una recreación de diversión, sino es una simulación de la batalla, ¿verdad? Para su supervivencia. Entonces lo mismo están haciendo los chulingos ahí, están jugando. ¿Por qué? Porque están simulando algo que posteriormente van a utilizar cuando sean adultos. Están adquiriendo ciertas habilidades, ¿no? Aunque no estructuradas, ¿no? ¿Por qué? Porque están jugando, se vuelcan, se echan, pero no traen una presa, ¿no? No están matando a un ratón, pero están adquiriendo ciertas habilidades y están entrenando también su biología para ese tipo de actividad. Bien, eso es uno de los conceptos, ¿no? Que el animal y el hombre no se diferencian en el hecho de que los juegos tienen un objetivo, y ese objetivo es el entrenamiento, aparte del entretenimiento, y es la recreación, aparte de que sea una diversión. Bien, ahora, ¿qué jugamos? Ahí he puesto dos fotos, ambas son de 1900 algo, ¿ya? Pero al lado izquierdo es una ciudad cosmopolita norteamericana, y al lado derecho es una población africana. Y ahora yo le voy a consultar a alguien, a Verito, por favor, a Vero Hernández, le voy a consultar. En la foto de la izquierda, ¿usted qué tipo de niños se imagina y con qué tipo de juguetes cree que en ese 1900 estaban jugando? Imagínense a unos niños en un patio, en esa ciudad cosmopolita, y me dice, ¿con qué juguetes están jugando? A ver. Con los carritos de madera que ¿Ya? estuvieron de moda hace tiempo. No Ok. sé. Ya, y ahora la foto del lado derecho, ¿cómo se los imagina? Porque son de la misma época, pero son diferentes culturas, ciudades, regiones. ¿Cómo se los imaginan jugando a niños que viven en esa región, que está identificada con la foto derecha? A ver, veamos a Gladys. Gladys Alburez, por favor. Yo me los imagino que están jugando con algunas piedras y algunos palos por no tener otro tipo de recursos. Excelente, bienísimo. Esa es otra teoría que es planteada igual por aquellos estudiosos que estudian lo que es, sobre todo el uso del juego en el desarrollo humano, en el desarrollo del hombre y en el aprendizaje.
Bien, no todos jugamos lo mismo, porque depende de nuestra cultura y de lo que tengamos a mano, y sobre todo, me gustó lo que dijo Vero, carritos. Bueno, y se me hace que se le ocurrió los carritos porque los vio los autos, ¿no? Difícilmente allá en África van a jugar con carritos porque esos niños tal vez no han visto nunca un carro, ¿verdad? Y es interesante, ¿no? Lo que hemos investigado, de que en ciertas regiones, ¿no? Los juguetes se asemejan dependiendo de las actividades que tienen los adultos, ¿no? El niño va siempre a imitar lo que hace el adulto, o el adulto le va a preparar los juguetes al niño de acuerdo a las actividades que realizan en esa época, en esa región. Entonces, ¿qué jugamos? Jugamos lo que nuestra cultura, lo que nuestro medio, lo que nuestra economía, nuestra sociedad nos entrega. Bien, ahora, haciendo un paréntesis a esto, yo recuerdo cuando era niño, mi madre jamás me compraba un arma, ya es decir, una ametralladora, una pistola, no. Ella siempre me compró juguetes, no sé, carritos, otro tipo de juegos, pelotas, ¿no? Y leyendo estas investigaciones, ¿no? Y viendo todo eso, me parece que con justa razón, ¿no? Porque si tú le compras armas a un niño es porque quieres que practique a la guerra, ¿no? Bueno, es algo que llegué a la conclusión, ¿no? Ahora, volvamos al tema. Esto es simplemente una presentación de lo que es el juego, ¿no? Y más o menos cómo se nos presenta a nosotros. Ahora, ¿de qué se trata? Si sabemos que jugar no es tan diferente entre los animales y el hombre, que en realidad es un entrenamiento para lo que se viene después, y vamos a jugar siempre de acuerdo a lo que nos entregue nuestra cultura, nuestro medio, preparándonos para lo que tenemos que vivir en adultos. Y cuando ya somos adultos, ¿cómo es que podemos aplicar el juego? Se dice que la gamificación es aplicar elementos del juego en situaciones ajenas al juego. Eso más o menos es la clarificación de lo que es la gamificación. Porque en realidad la gamificación no es jugar nada más y tampoco es el juego serio, sino es aplicar ciertos elementos del juego en situaciones ajenas al juego. Se me viene a la mente un juego en principia.com, les voy a mostrar la página porque siempre es bueno compartir. Es un blog europeo, me parece que son de España ellos. Principia, vamos a poner Principia Blog. Era una actividad en Classroom, ya para docentes. Él está usando Classroom para hacer una actividad, pero utiliza la gamificación y utiliza más o menos acá está diciendo que es elementos del juego. ¿Y qué elemento y qué situación del juego está utilizando el profesor? Está utilizando el vértigo, la competencia, y hace una actividad en la que les enseña geometría utilizando Google Maps, ¿ya? Y lo pone todo eso dentro del Classroom. Y los niños, y a esa actividad él la llama misión imposible y le da un tiempo. Tienen solo 15 minutos para hacerlo y tienen que resolver un acertijo matemático geométricamente para encontrar la bomba, es decir, en dónde está la bomba. El primero que encuentre salva a toda la ciudad, pero aquel que no encuentre la bomba en todo ese tiempo hace que todos mueran. ¿Ve? Entonces, está utilizando la gamificación. No lo encontré el video hoy, pero les muestro la página, ¿ya? Blog principia.com, seguro muchos lo conocen, sobre todo utilizan G Suite, es decir, Google, todas las herramientas de Google, ¿ya? Y me encantó esa actividad, eso lo vi hace meses, no sé ya dónde estará, pero ahí ese es un claro ejemplo de aplicar elementos del juego en situaciones ajenas al juego. Cuando estaba conversando igual con un docente, me dice, recuerdo que cuando yo pasaba biología, nos hacían memorizar los conceptos. Pero cuando mi niña estaba en el colegio en España,
ella comenta, ¿no? No le enseñaron biología aprendiéndose los conceptos y las estructuras de las enfermedades, ¿no? Y las topologías y qué tipo de antibióticos se van a utilizar, es decir, de memoria, no de corrido, sino que llegó la docente y les indicó, bueno, en este semestre nosotros vamos a salvar al mundo de una enfermedad, ¿no? Entonces todos los niños, oh, ¿cómo es eso? Entonces ella comenzó el juego, es decir, trajo el juego al aula. Y por supuesto, tiene que estar bien estructurado y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ya con que te llegue el docente y te diga, nosotros en este semestre vamos a salvar al mundo de una enfermedad, el niño ya se siente motivado, ¿no? Se siente inmiscuido en la actividad, ¿no? Y no está aprendiendo las cosas de memoria, sino las está haciendo por implicarse en el asunto. Bien, y bueno, y todo lo demás es mucho más larga es la experiencia esa, ¿no? Entonces, vámonos. Si gamificación es aplicar elementos del juego en situaciones ajenas al juego, entonces, ¿qué elementos son los que vamos a aplicar? Bueno, aquí yo solo puse 4. En la teoría de la creación de juegos, cuando uno programa, cuando uno hace juegos, existen N desmembraciones de estos conceptos, pero son estos 4 los que en su mayoría suelen ser utilizados, ¿no? Un juego tiene que tener competencia, puede ser al azar, ¿no? Puede ser una simulación, en este caso lo de la docente cuando les dijo, este semestre vamos a salvar al mundo de una enfermedad, estaba haciendo una simulación, ¿no? Y el vértigo, ¿no? Y yo vi en la experiencia de este señor del blog de principia.com algo así, ¿por qué? Porque es el miedo a fallar, ¿no? El miedo a perder algo, ¿no? Y tal vez el niño se pondrá nervioso al realizar la actividad, pero la cosa es que cumple porque está motivado y se siente parte de eso, ¿no? Entonces, esos son algunos de esos elementos, ¿no? Y situaciones que vamos a aplicarlas en la actividad, a la cual vamos a llamar gamificar. Vámonos ahora. Los juegos se adaptan a las necesidades básicas. Es cierto, porque como les decía, las personas participan, ¿no? Las experiencias hacen que el niño tenga, no el, perdón, el niño, no, sino la persona que está implicada en el juego, ¿no? Sienta emoción, ¿no? Y sobre todo, en la psicología sabemos que todos buscamos un reconocimiento, ¿no? Y en el momento en que decimos que luego de lograr el reto, vamos a obtener un reconocimiento, entonces lo que busca el jugador o la persona que está implicada en el juego o en la actividad, por decir, para no llamarla juego, es la validación, el hecho de ganar puntos, ¿no? Y tal vez como equipo obtener un premio. Y eso va a hacer que se reconforte y se sienta bien, ¿no? Entonces el docente tiene que tener bien estructurado todo esto para que su actividad gamificada tenga éxito. Ahora, la gamificación entrega la sensación de control o autonomía al usuario. Y es cierto, ¿por qué? Porque el estudiante ya no se siente un espectador, ¿no? Ahora, cuesta motivarlos. En mi experiencia, cuesta motivarlos. ¿Por qué? Porque el tipo de educación que se lleva hoy en día no da para meterlos directamente en un juego. Y otra cosa, retrocediendo a esto, ahorita hemos mostrado 2 ciudades, una ciudad cosmopolita y una zona geográfica alejadas en continentes separados, África y Estados Unidos. Pero cuando nosotros queremos aplicar la gamificación o una actividad, vamos a decir, gamificada en nuestra enseñanza, ¿no? En mi caso, en las ciencias de la computación, en robótica educativa, no puedo hacer eso con este grupo de la semana pasada que está concluyendo hoy, hacer la misma actividad con los mismos puntos, con las mismas características, con los tiempos y hasta con los premios, agarrarla y presentársela de igual manera al grupo que voy a comenzar esta semana. ¿Por qué? No porque esos niños viven en diferentes continentes, no, simplemente porque vienen de hogares diferentes.
y porque en su hogar tienen ciertas características que primero como docente tengo que entenderlas, ¿no? Y tengo que ir acomodando esa mi actividad. Entonces una actividad gamificada no tiene una estructura rígida. Y por cierto, necesita mucha inversión del docente sobre todo, ¿no? También hay, es cierto, hay una implicancia en el hecho de que el docente también sea parte del juego, ¿no? En realidad, cuando el docente forma parte del juego, el niño no lo toma como juego, ¿no? Muchas veces es mejor que el docente esté fuera del conjunto y solo observe. Pero como docente, en mi experiencia, les puedo decir que actividades que yo tengo ya creadas desde hace 11 años, cuando yo enseñaba psicología, filosofía, esas cosas, siempre han cambiado, ¿no? Usar 4 llantas de auto no me ha servido cuando he pasado en un colegio X, al año no me ha servido esa actividad con otros estudiantes. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Por qué? Porque jugamos de acuerdo y entendemos las cosas de acuerdo a de dónde venimos. Y por supuesto, ahí les mostré 2 continentes separados en la misma época, pero nuestros niños vienen de hogares también diferentes, ¿no? De creencias diferentes. Entonces la gamificación no es sacar un manual y hacer la actividad tal cual como dice el libro, porque en internet vamos a pillar N actividades, pero las vamos a acomodar de acuerdo a las características de nuestros niños, ¿no? Y por supuesto, por eso las dinámicas primero vienen dinámicas sociales, ¿no? Nos vamos conociendo, vamos a conociendo a los niños, a los jóvenes, y luego recién aplicamos algo en donde ya conocemos el contexto de los actores que van a trabajar en nuestra actividad gamificada. Bien, entonces, el hecho de que él no se sienta un espectador pasivo, ¿no? Entonces, eso hace que él quiera experimentar, ¿no? Y por supuesto, necesita ser guiado. El docente no puede dejarlos libres en la actividad gamificada, no. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar después, ¿no? Y además, esta parte es importante, sobre todo para mí, cuando se trata de enseñar tecnología, ¿no? No sé cómo será en lenguaje. Yo creo que también es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen conceptos teóricos que no pueden dejarse al libre albedrío. Entonces, el juego, la actividad gamificada, la actividad de juego, pongámosle así, porque tampoco me gusta utilizar mucho esa palabra, tiene que comunicar el mensaje deseado, ¿no? Es decir, necesito que mis estudiantes aprendan los conceptos pertinentes de la materia que estoy enseñando, ¿verdad? Entonces, para eso el docente tiene que ser un observador y tiene que vigilar y evaluar y reconducir la actividad tal vez en algún momento, ¿no? Yo a veces he utilizado, les he hecho hacer avioncitos de papel, ¿no? Siempre he sido así, de esa manera, pero les comento que muchas veces he cometido el error. ¿De qué? De no comunicar el mensaje deseado o de provocar conductas no, es decir, conductas que no deben existir en el aula. Bien, tal vez por mi poca experiencia cuando era más joven, ¿no? O tal vez porque no he sabido estructurar las actividades. Bien, entonces, hay que crear primero en el joven, ¿no? El compromiso. Y hay que crear el escenario. Cada actividad va a venir con un manual. Y muchas veces muchos manuales de gamificación vienen solo como una receta. Y esos no son muy buenos. Es mejor cuando uno lee un libro más grueso de gamificación y ahí sí usted le va a entender, ¿no? Y mejor aún si son docentes de humanidades, ¿no? De literatura, esas cosas van a tener actividades más bonitas para aplicar. Vámonos al otro punto. Y al utilizar estrategias de juego como puntos, insignias, perdón, estas son estrategias de recompensa, ¿no? De reconocimiento. Y más o menos esta también la vamos a utilizar para evaluar, ¿ya? Y es aquí más o menos de donde nace lo que son los badges digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de la recompensa. Como les digo, y como es algo que yo siempre lo levanto en alto, es el hecho de que estas estrategias han nacido de los profesionales de la informática. ¿Por qué? Porque ellos son los que inventaron los juegos y los puntos de vida, ¿no? Cuando usted está jugando un juego,
¿no? Gana vidas, gana puntos, ¿no? Y eso hace que usted sea asiduo a ese juego, ¿no? Y como dato, les digo que un 67% de los jóvenes, ¿no? Entre los 15 y los 10, perdón, entre los 14 y los 17 años, se dedican simplemente a jugar en la computadora. ¿Y todo por qué? Porque enfrente de la computadora encuentran la recompensa, el reconocimiento, ¿ya? Que no encuentran afuera. Bien, entonces nosotros tal vez en una actividad gamificada también vamos a intentar darle eso. Ahora, imagínense en contra de qué está peleando el docente. Si ese joven encuentra en reconocimientos, recompensas, que le satisfacen mucho más que tener que participar en una actividad gamificada para aprender literatura, ¿qué va a elegir? ¿En cuál se va a motivar más? ¿No? Entonces, es el esfuerzo que hace el docente en una actividad gamificada para que tenga éxito y para poder responder a esta pregunta, a la de acá. El modelo de juego funciona, tiene que entender que al frente tiene un Goliat y nosotros somos un David, porque ese Goliat está manejando actividades en 3D, en realidad, tienen una vida virtual los jóvenes, obtienen mayor recompensa. Entonces, contra eso es con lo que nosotros nos enfrentamos cuando somos docentes y queremos aplicar una actividad gamificada en la que el estudiante va a obtener una recompensa, ¿no? Entonces, para eso tenemos que pelear por el lado por donde ese juego, esa computadora, no tiene acceso. ¿Y cuál es ese lado? El conocer bien a nuestro estudiante, conocer bien su medio. Entonces, primero vamos a conocer al estudiante. Va a haber actividades que no podemos aplicarlas en estudiantes que así de entrada, recién hemos llegado a la clase, ¿no? Y de entrada vamos a hacer una actividad. No, porque usted no conoce quiénes son los líderes de ese grupo, ¿no? Existen ciertas personalidades de los estudiantes que tiene que conocer primero, ¿no? Y ahora, ese tipo de recompensas son las que podemos aplicar. Y por supuesto, los badges digitales y todos estos reconocimientos vienen de esto, ¿no? Y los vamos a mantener también motivados con estos y comprometidos. Vámonos a la siguiente diapositiva. Nuevamente regreso a esto. ¿Por qué? Porque la gamificación en realidad es eso, es aplicar elementos del juego en situaciones ajenas al juego. Gamificar no es jugar en clases. Gamificar no se refiere al juego serio, sino en una actividad de aprendizaje vamos a usar algunos elementos del juego, ¿no? Seguimos nosotros utilizando nuestra estructura curricular, los contenidos, ¿no? Y ¿cuáles van a ser esas mecánicas? Sobre todo, estas son algunas mecánicas que se utilizan no solo en el desarrollo de juegos de computación, sino también en estos juegos de mesa, ¿ya? Yo he creado dos juegos de mesa. Uno era de fútbol, ¿ya? Y lo utilicé en algunas dinámicas para enseñar psicología, filosofía en niños de secundaria, 12, 13 años, sí, más o menos en esa edad. Y resultaba su motivación, pero en ese tiempo yo era muy joven. Entonces, no surgía el aprendizaje. Lo único que surgía era una chacota o un juego, nada más. Bien, pero hace unos 4 o 5 años hice un juego de mesa para aprender programación. ¿Por qué? Porque fui a hacer unas prácticas aquí a Cotoca. Los que son de Bolivia conocen Santa Cruz Cotoca. Y no tenían computadora los niños, pero yo tenía que enseñar computación porque tenía que entregar un trabajo sobre eso. Entonces hice una actividad desenchufada. Yo no sabía el concepto de actividad desenchufada todavía. Entonces preparé unos bloques en papel y en cartulina, los ponía en grupos y ellos aprendían estructuras de la programación jugando. Bien, pero eso ahí sí me resultó mejor. Utilicé la gamificación, es decir, utilicé
elementos del juego en situaciones ajenas al juego. Y en este caso lo que yo quería y lo que yo buscaba con mi trabajo es que ellos aprendieran ciertos conceptos de programación, ¿no? Y ahí está, miren, hice una actividad desenchufada, ¿no? Algo que se busca. Pero necesitaba mucho más, entonces tuve que investigar y leer algunos libros sobre lo que eran la programación de juegos. Bien, y estos son las mecánicas populares que se utilizan para programar juegos o para hacer juegos de mesa. Bien, las trivialidades, la recompensa, la narración. Es tan bonito, ejemplo, con mis niños de cuarto de primaria, cuando hacemos números binarios, yo me siento alrededor, nos sentamos todos en el suelo y yo empiezo a contarles, ¿no? Y empiezo a contarles, los veo a ellos y empiezo a determinar sus características, ¿no? Le digo, conozco a Caleb, tengo un niño que se llama Caleb, ¿no? Vamos a contar la historia de Caleb, ¿no? Que se compró un perrito y estamos contando, y mientras vamos contando, ellos van en la pizarra y me van pintando un cuadrito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el niño en esa edad le gustan los cuentos. Entonces vamos a, por eso, conocer primero las características de nuestros estudiantes antes de aplicar una actividad de gamificación. Bien, y ahora retrocediendo en el tiempo, eso fue lo que me pasó cuando yo estaba joven todavía, más pelado, y estaba enseñando psicología, filosofía, e hice este juego como de fútbol en mesa. No me di cuenta que muchos de mis estudiantes no tenían... es decir, eran muy extrovertidos, ¿no? Entonces se hizo una chacota mi clase y no logré lo que quería en ese tiempo, ¿no? En cambio, hoy ya no sucedió esto hace años, ¿no? Y ahora con mis niños, pues bueno, ahí está. Aplicó eso, la mecánica de la narración, ¿no? También existe el arrasamiento, el juego de rol, ¿no? Y las insignias. En algún momento he utilizado las barras de progreso, una cartulina en la pizarra, sobre todo a las profesoras de primaria, ¿no? Yo les saco el sombrero a las profes de primaria, a las de preescolar, ¿no? ¿Por qué? Porque su aula es hermosa, toda adornada, y utilizan la gamificación. He utilizado barras de progreso, ¿no? Con autitos y por grupos, pero muchas veces la competencia tiene, ¿no? sus aditivos que no son muy recomendables. Entonces cuesta decirle al niño que lo importante es participar y divertirse, ¿no? Que no solo llegar al final como ganador, ¿no? Y las tablas de clasificación, y eso se tiene que ver con eso, ¿no? Con la competencia. Bien, y los bienes virtuales, y eso se utiliza en los juegos computacionales, ¿no? Los bienes virtuales, un badge, ¿no? Una insignia, es nuevo. Hoy las redes sociales están utilizando eso también, ¿no? Cuando usted publica mucho, comparte mucho en un grupo de Facebook, le dan un badge, ¿no? Entonces están utilizando gamificación, ¿para qué? Para motivar a las personas a participar más en las redes sociales, ¿no? Y ya que estamos ahí, excelente para introducirse a esta parte de la diapositiva. Los juegos fomentan el compromiso continuo y no solo es utilizado en el aprendizaje y en la enseñanza. Ejemplo, esa imagen que están viendo es de una actividad de marketing de una empresa que se dedica a vender ropa deportiva, ¿no? Y lo que hizo fue colocar cierto juego en diferentes ciudades, ¿no? Entonces la gente participaba de esa actividad física, ¿no? Y cuando ganaba o llegaba a cierto nivel, se mostraba su nombre ahí por un buen tiempo, ¿no? Y ahí estamos hablando de qué tipo de mecánica de juego sería los bienes virtuales, ¿no? La tabla de clasificación, estas dos. Entonces ellos utilizan esa mecánica del juego para hacer una actividad de marketing, para reconocer más el nombre de su producto. Entonces no solo se utiliza también en la enseñanza y en el aprendizaje. Acá tal vez va a tener menos implicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se quiere es simplemente que se hable del producto, ¿no? Entonces está fácil, bien.
Pero a ver, ¿qué tendría que hacer entonces? ¿Qué tendría que enseñar un profesor de matemática? Un profesor de literatura, un profesor de ciencia de la computación. ¿Qué quiere que los estudiantes hablen? Lo que queremos que hablen nuestros estudiantes son los conceptos teóricos que están en nuestra currícula, en nuestro contenido de la materia, ¿no? Yo voy a querer que mis estudiantes hablen sobre programación. Quiero que mis estudiantes hablen que un servidor, no se me viene a la mente, pero yo quiero que mis estudiantes hablen sobre programación orientada a objetos. Quiero que le digan a mis estudiantes, te voy a resetear, es decir, si utilizan esas palabras, yo digo, oh, mi materia sí sirve, ¿no? Entonces voy a utilizar las actividades de gamificación para que el estudiante aprenda ciertos conceptos, tal vez no estructurados. ¿Por qué? Porque así como estos gatitos que estaban jugando pero no tenían un objetivo en realidad, ¿no? Muchas veces la gamificación va a tener como único objetivo que aprendan los estudiantes ciertos conceptos nada más. Tal vez esos conceptos no van a estar estructurados. Y muchas veces eso es causa de interrogación por parte sobre todo de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque ven cómo está su clase y le dicen a usted, ¿y eso en qué le sirve? De ahí, ¿qué va a obtener mi hijo? ¿Qué va a aprender? ¿No? Entonces, vamos a ver ahora esa parte. Bien. Ahora, regreso a lo nuestro. Somos una comunidad maker y excelente. Ya han llegado 13 personas. Bienísimo. Voy a tomar un vaso de agua. Mientras, si alguien quiere decir algo, me dice. Bienvenidos todos aquellos que han llegado después de que comenzó la confe. Un abrazo para todos. Bendiciones a Marjorie. Marjorie llegó después. Lorena igual llegó después. Ah, son dos personas, ¿no? Lorena y Heidi. Bien, bienvenidas. ¿De dónde son? Bien, perfecto. Y ahora, más o menos, después de haber visto, ¿no? ¿Por qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿No? Y más o menos lo que es la gamificación, ¿no? Bueno, a lo que se le llama gamificación. Sobre todo este concepto, ¿no? Y cuáles son esas mecánicas de juego que nosotros utilizamos en ciertas actividades, ¿no? Y que no siempre suelen ser de aprendizaje, porque ahí está, ya vemos, en el marketing también se utiliza. Y algo que estaba viendo hace poco igual, en el marketing, en las ventas por las redes, igual se utiliza gamificación. Ejemplo, en campañas por WhatsApp, se suele utilizar gamificación con los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se les pide un premio, se les dice que solo tienen 15, media hora para realizar cierta actividad, ¿no? Y con eso obtenemos feedback, es decir, obtenemos que muchas personas hablen de nosotros. Bien, en algún momento vamos a hacer eso con Maker Latinoamérica, ya para hacernos conocer mucho más. Bien, pero como comunidad Maker, nosotros buscamos, es cierto, como comunidad Maker y sobre todo como Makers, dentro del manifiesto Maker está la palabra jugar, ¿no ve? No sé si se recuerdan la palabra jugar, vámonos acá. Por eso le abrí mi diapositiva de la primera conferencia y aquí está. No sé si puedo hacerlo más grande esto, ¿dónde es más grande? Aquí. Ahí está, eso es parte del manifiesto Maker. Eso, ahí está. Vámonos a la primera, ahí. Ese es el manifiesto Maker. Hacer, compartir, dar, ofrecer, aprender. Y equiparte y jugar. Juega y cacharrea con lo que estás haciendo. Te sorprenderás, emocionarás y estarás orgulloso de lo que descubras. Bien, y por supuesto, el hecho de que sea juego va a hacer que ellos participen, ¿no? Y el hecho de que somos una comunidad, nos vamos a apoyar. Y no es lo mismo que lo que están haciendo estos gatitos. Se están divirtiendo. ¿Y qué están aprendiendo? Ciertos reflejos, ¿no? Que le van a ayudar en su vida adulta cuando tenga que cazar o cuando tenga que sobrevivir, ¿verdad? Entonces, lo mismo hacemos nosotros en una comunidad Maker. Bien, jugamos. Por supuesto, tal vez no apliquemos
todas las mecánicas de juego, y eso hay muchas más, ¿no? Si yo les mostrara, es decir, tal vez no utilicemos trivialidades, pero sí usamos la recompensa. Y a veces uso la narración también. ¿Por qué? Porque estoy viendo que en mi clase no hay actividad, ¿no? Y entonces me pongo a contarles algún cuento, ¿no? Y el niño empieza a hablar. Aquellos niños que no me abren ni la cámara, ¿no? A veces me hablan poco en el micrófono, ¿no? A veces cuando lo tomo como una narración, cuando juego, ellos interactúan, ¿no? Y así logro que también desarrollen sus habilidades sociales, ¿no? Por supuesto, eso no está muy estructurado, entonces tiene que cambiar y de eso se trata, ¿no? Como les decía, tiene que conocer a su niño, a su estudiante, y luego usted tiene que acomodarse. Y eso exige mucho esfuerzo del docente, es cierto. Bien, y ahora nosotros como Maker hacemos eso, bien, es mucho más fácil hacerlo al vivo. ¿Por qué? Porque los tenemos a todos los niños ahí. Bien, y el niño lo único que hace es agarrar las herramientas, agarrar lo que encuentra en la mesa, ¿no? Acá en la oficina no era muy grande, acá al frente de la casa, en una mesa teníamos todo lo que era mecanismos y en la otra mesa todo lo que era electrónica. Y no tampoco eran aparatos muy avanzados, teníamos CDs, DVDs desarmados, algunos servomotores, ¿no? Y en el otro lado cartones hechos con mecanismos, autómatas, así más o menos como esas actividades ya, fideos, ¿no? Plastilina. Entonces, ¿qué hacía el niño? Jugaba, creaba. Y es cierto, es mucho más fácil esa parte, ¿por qué? Porque no necesita una estructura. Pero eso sí, evaluábamos. Sí o sí hay que evaluar. Ejemplo, el día de ayer terminó un grupo y les pregunté a Josué, a Martín, a Stephanie, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les gusta de esta actividad? ¿Qué no? Ve, ahí están, mire, está desarmando un DVD si no me fijo el niño. Entonces está utilizando gamificación, tal vez no sea estructurada, tal vez no esté utilizando alguna mecánica de juego, ¿no? Pero en algún momento él va a obtener una recompensa, y va a ser cuando él cree algo, cuando algo haya nacido de su creatividad, y nosotros como docentes vamos a estar constantemente motivándolo, ¿no? Haciéndole barra. Bien, ¿por qué? Porque cuando uno va al fútbol y están jugando los jugadores, nosotros en la barra estamos, y de eso se trata cuando hacemos actividades maker, ¿no? Entonces le entregamos al niño y por supuesto dirigimos un poco de acuerdo a lo que es el contenido de los términos técnicos científicos que queremos que el niño o el estudiante aprenda. Bien, es mejor si dejamos todo a su creatividad, ¿no? Pero como docentes jamás se me olvida repetirles los conceptos que quiero que aprendan. Bien, y de eso se trata la educación STEAM, Maker, el movimiento Maker, ¿no? Y de eso se trata también la propuesta de enseñar ciencias de la computación, en base a esas dos tendencias, al movimiento Maker y al STEAM. Bien, vámonos entonces. Y no solo es eso, ¿no? ¿Qué aprendemos cuando jugamos? Aparte de que un docente sea de matemáticas, literatura, lenguaje, ¿qué tenemos que aprender? No sé si se recuerdan cuando niños, qué tipo de niños éramos cuando jugábamos. ¿No le salía algo y lo rompía su juguetito? ¿Venía un niño y le pedía prestado su juguete y usted no quería jugar con él? ¿O era como el niño acá, el último niño? Si yo no soy el arquero, yo me llevo mi pelota. Y se la llevó su pelota. Entonces, en el juego, así como estos dos gatitos o como cualquier otro niño que está preparándose para su vida adulta, también vamos a aprender habilidades sociales, ¿no? Y acá en Bolivia tenemos 4 dimensiones que se califican en la educación: el ser, saber, hacer y decidir. Bien, y las dos que tienen que ver con las habilidades sociales son el ser y el decidir. Bien, es interesante la ley, es interesante también la teoría que viene por detrás, y por supuesto
son competencias también, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo competencias. Y el niño con el juego, con la gamificación, el docente, se da otra tarea más. No solo va a enseñar matemáticas, literatura, no solo va a evaluar los conceptos teóricos que tienen que ver con su materia, ¿no? Que puede ser ciencias de la computación, matemáticas, literatura o lo que esté enseñando, sino también tiene que evaluar sus habilidades sociales, las competencias sociales, la conducta con los otros, ¿verdad? Entonces en la gamificación no podemos dejar de lado eso. Por eso les digo, si utilizamos actividades de gamificación, nos damos mucha más tarea. Y por supuesto, también vamos a obtener mejores resultados. Eso sí, ¿en qué momento vamos a saber si eso, el modelo del juego, funciona? Algo claro y algo que todos los que escriben sobre gamificación y conceptualizan esta aplicación en la enseñanza es que esta es una inversión a largo plazo. Bien, no va a obtener resultados ya. Pero eso sí, usted le va a entregar al niño esto. Y ahora aquí yo voy a descansar y le consulto. A ver, ¿quién no me ha hablado? Miriam Ponce. Entre el A, el B y el C, si yo le digo juegue, ¿cuál de esos tres montones usted utilizaría? ¿Cuál elegiría, perdón, Miriam? Juegue, Miriam, le digo. Y ahora usted, ¿cuál va a alzar? ¿El A, el B o el C? Parece que Miriam está sin audio. Vámonos con otra persona. Don Víctor Damián Vázquez López. Don Víctor, juegue por favor. ¿Cuál va a elegir? ¿El A, el B o el C? Por su sencillez, el A, porque no estoy muy empapado de esto. Voy con el A. Ya, perfecto, está bien. A ver, otra persona, ¿cuál elegiría, por favor? Yo elegiría el C. Ya, gracias Maggie. Por ese lado quería ir. ¿Por qué elegiría el C, Maggie? O Margarita, ¿no? Tiene más opciones. Ajá. Ya. Tiene más opciones para jugar. Ya. Tiene una gran diversidad que te puede llevar a muchas otras conclusiones y puedes llegar a muchos armados. Excelente. Bien, ahora vamos a ver si alguien entendió a dónde yo quiero llegar con esto. ¿Alguien sabe más o menos por qué lado estoy de ida? Don Víctor, ¿usted tal vez? Perdón, si me vuelve a repetir. Es decir, yo acabo de mostrar, con todo lo expuesto hace rato, ¿no? Y ahora les estoy mostrando bloques, ¿ya? Y tienen que ver con construcción. Y Margarita nos está enriqueciendo más con el hecho de que me dice que con el grupo C tiene más opciones, podría construir más cosas. ¿Hacia dónde está de ida el expositor? A ver, ¿quién tiene una conclusión más o menos? ¿Qué quiere encontrar José Luis con esta propuesta? Obviamente, aparte de tener más opciones, tiene más elementos para compartir, para integrar a otros niños, adolescentes, a combinar colores, a tener un fundamento, una base mucho mejor que el que yo elegí en el caso de la A. Pareciera un poco simple, pero podría constituirse un tanto complejo, dado a que no tengo el suficiente material o la herramienta. Y justo estoy escribiendo un mensaje porque esto me llama la atención, me parece muy interesante. Si puedo aprovechar la oportunidad de la intervención, ya llegará el mensajito al respecto, que estoy extremadamente maravillado. Mis felicitaciones, lo dije o se lo he manifestado al equipo, porque lamentablemente en nuestros países, vivo en un municipio de Huehuetenango que pertenece a Guatemala, desde San Pedro Necta, mi saludo para todos, y como latino
pero tristemente Guatemala tiene una característica quizás similar a algunos otros países que hace 8 días se mencionó al respecto. La mayoría de centros educativos no tiene esta aplicación, no tiene tecnología, no pasamos de computación, porque los materiales sí los manda el gobierno, pero los docentes, aun cuando sean especializados en la materia, no se lo dan a los niños para que puedan jugar, para que puedan aprender jugando, para que puedan interactuar, porque todo eso está inventariado y como se dijo la semana anterior, al estar inventariado el profesor prefiere no sacarlos porque si se deterioran, si se pierden, debe comprarlos antes de dejar la escuela o el instituto y nadie quiere básicamente ir más allá para encontrar la calidad que todos ansiamos. Tenemos cantidad de información, pero no tenemos calidad de conocimiento. Y acá, como usted ya bien lo dijo, este grupo C nos da mayores opciones, nos ayuda a desarrollar las inteligencias múltiples, a compartir, a poder sentar bases y entre otras a interactuar, que es de momento lo que puedo narrar. Mi especialización es investigación, sin embargo me ha llamado mucho la atención, le decía ahí al ingeniero, que por el momento olvido su nombre, que me atrae bastante, porque si de esta manera vamos a ir a trabajar lo que es tecnología a las escuelas, a los institutos, va a ser mucho más favorable en los procesos de aprendizaje, mayormente en las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. De lo contrario, vamos a seguir en un estancamiento con una educación tradicional en donde no vamos a empoderar a los estudiantes. Y si no acerté en su cuestionamiento hacia donde quiere llegar, sin embargo, déjenme que los felicite porque suena muy interesante esto. Espero captar, espero empaparme mucho de lo que ustedes están dando a conocer y que a un futuro no muy lejano pueda ser copartícipe en mi país para poder desarrollar este tipo de capacidades en cuanto a lo que la tecnología requiere en nuestro medio. Para concluir, hablamos de tecnología, pero solo son programas sencillos de computación. Y es más, una colega lo decía la semana anterior, mandamos computadoras como gobierno a lugares en donde ni siquiera tienen energía eléctrica, pero esto que usted nos está enseñando no necesitaría del fluido eléctrico como para poder hacer que los muchachos tengan la diversión, tengan el autoconocimiento, el autoaprendizaje, la autodedicación, y hablaríamos ahí de una educación con características invertidas. Gracias, ingeniero, y perdón si no respondí como usted quería. No, doctor, no, estuvo bienísimo. No, gracias más bien. Bien, gracias más bien por compartir. Bien. Pícamelo nada más. Solo pícame el pollo. Vamos a mutear. Perfecto. Bien, entonces, ¿para dónde iba yo? Cuando yo les decía, elijan un montón, uno de estos grupos de bloques, ya, para jugar, ¿no? Es decir, claro, cada quien elige, no hay problema por la respuesta, sino es el hecho de que yo quería que elijan el C. ¿Y por qué querían que elijan el C? Porque Margarita lo dijo, con el C tengo más opciones de crear, tengo más bloques, ¿verdad? Y cuando nosotros utilizamos la metodología STEAM, cuando utilizamos el manifiesto Maker en enseñanza, cuando yo como docente de ciencia de la computación o de robótica educativa, como quieran, en mis grupos utilizo la gamificación, ya les dije, no obtengo resultados inmediatos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos del juego van a hacer difícil que mi estudiante aprenda totalmente todo lo que yo quiero transmitirle. Pero sí va a obtener bloques de esos conocimientos.
¿Y a qué me refiero con bloques? Voy a agarrar y solo les voy a mostrar la imagen bloques, ¿ok? Así. Bien, ustedes ven, ay, no sé qué hice. Esos bloques, otra vez, una vez más, ahí, aquí estoy, sí. Es que presioné la tecla que no debía hacer. Ya, ahí. Ven en la pantalla puro bloques. Imagínense que cada uno de esos bloques son conceptos teóricos que tienen que ver con mi materia. Bien, voy a abrir mi point to fix un ratito. Es decir, este bloque azul para mí se llama bucle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque soy docente de ciencia de la computación. Para mi profe de literatura, este bloque azul puede ser, no sé, redacción en prosa, no sé, ¿no? Para mí, el bloque rojo sería números binarios. El bloque café para mí sería industria 4.0. Es decir, son pequeños conceptos que quiero que mi estudiante retenga, aprenda, es decir, sea parte de su lenguaje cuando él hable de las ciencias de la computación. Y sobre todo, que sepa de qué está hablando. Entonces yo le entrego bloques. Cuando utilizo la gamificación, no solo en ciencia de la computación, sino en cualquier materia, nosotros le entregamos bloques a nuestros estudiantes. No le entregamos una estructura hecha, desarrollada. Por eso, la gamificación suele tener resultados a largo plazo. Y por eso los padres de familia a veces nos dicen, ¿y qué va a aprender? Hace unos días nomás unos padres, hemos lanzado este grupo y me pregunta un padre, ¿me podría decir exactamente todos los puntos que va a tomar cada día con mi niña? Y si va a terminar instalando una APK en el celular. Uy, no lo va a hacer, señor. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la metodología Maker, vamos a jugar, vamos a compartir, vamos a desarrollar sus habilidades sociales. Antes, primero tengo que conocerlos 2-3 días y luego vamos a empezar a jugar, a compartir en un espacio en el que yo le voy a entregar bloques. Y eso no significa que terminado el curso, dure 10 días, un mes, ese niño me va a salir programador de aplicaciones. No, yo no quiero que ese niño sea programador de aplicaciones. Yo quiero que ese niño, gracias a la gamificación, obtenga bloques. Obtenga estructuras de, conceptos teóricos que están dentro de de la ciencia que yo practico, de la ciencia que yo enseño. Yo, por supuesto, soy analista de sistemas, me especialicé en ciencia de datos, me encanta la estadística, pero no les puedo llenar de toda esa información a mis niños. Porque pasan 2 minutos en que yo le empiezo a dar el concepto de lo que es programación orientada a objetos y ya está Josué levantando los brazos y ¡oh! Me dice Martín, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos gamificación? Para que el niño no se me aburra y comparta y se comprometa con nosotros. ¿Y cuándo vamos a tener los resultados? Resultados concretos va a ser cuando él elija una carrera y sepa elegirla. ¿Por qué? Porque yo le voy a mostrar el área que domino, sea literatura, matemáticas, todo, de una manera bonita para que le guste. No quiero un joven, un estudiante que salga a bachiller y diga, odio la química. No, yo matemáticas nunca, porque odié las matemáticas toda la vida. Entonces yo quiero que mis estudiantes digan, me gusta computación. Por supuesto, no quiero que todos sean ingenieros en ciencias de computación. Pero como soy docente de ciencia de la computación, voy a utilizar la gamificación para darle bloques a mis estudiantes. Y por supuesto, no todos los bloques van a ser de ciencias de la computación. Los bloques verdes, vamos a decir, que son de las habilidades sociales. Porque por más que yo solo trabaje con computadoras, tengo que enseñarles también a mis estudiantes habilidades sociales. Y en realidad no se las voy a enseñar hablándoles sobre las habilidades sociales, sino en la práctica, ¿no? Yo también tengo que tener esas habilidades.
Y todos esos bloques, así como dijo Margarita, ahora sí podemos construir mucho más. Entonces, para eso vamos a utilizar la gamificación. Y por eso es que pues aparecieron estas tendencias, ¿no? Steam y Maker. Y yo le pongo ahí mi estructura de lo que es la enseñanza de la ciencia de la computación. Bueno, pareciera que todo lo que ellos hacen no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Y lo mismo nos sucede, los padres de familia nos dicen eso, en el colegio igual, lo mismo me decían, ¿no? ¿Pero para qué? Ya le hizo instalar una aplicación, ¿y ahora por qué va a instalar otra aplicación en el celular? Porque necesito que vea de todo. Porque si yo agarro y estoy todo el año mostrándoles solo Scratch, no, mi niño va a aborrecer el Scratch, no va a querer saber más nunca de la computación. Y por eso voy a intentar traer elementos del juego a situaciones ajenas al juego. En este caso era el marketing, en el nuestro a la enseñanza, ¿no? De nuestra área. Bien, pero no puede hacer esto usted si es que no tiene un propósito. Y hay que diseñarlo cuidadosamente. Yo he tenido experiencias, hasta ahora puedo decir que no soy experto en aplicar gamificación. He hecho juegos, he diseñado juegos, me gusta, ¿no? Pero tampoco sirve pasarle ese juego a otro profesor. Bueno, sí sirve, ¿no? Es bonito compartir, pero él no lo va a poder aplicar de la misma forma que yo. Entonces, por eso el profesor necesita invertir mucho. Ser observador y además saber redirigir en su momento, ¿no? Y siempre es bueno tomar nota de los resultados. Y para eso viene todo lo demás. Primero queremos que los niños sientan emociones. Eso es más o menos como cuando queremos vender algo, ¿no? Queremos que la gente se emocione primero. ¿Para qué? Para que luego tome una decisión. ¿Y qué tipo de decisión? Impulsada pues por la emoción. Yo quiero que mi niño aprenda, impulsado por la emoción. Se lleve alguno de esos bloques que están viendo ahí en el fondo. Bien. Quiero que salgan de clases y luego se digan, vos sos flip-flop, ¿no? Estamos hablando de un diagrama de flip-flop, ¿no? Proporcionar una evaluación continua, eso es muy importante, hay que evaluar. Cuando aplicamos actividades gamificadas hay que evaluar. Yo tengo paralelos, ¿no? Paralelo A, paralelo B. Y cierta actividad gamificada no suele funcionar con ambos grupos de la misma manera. Bien, a veces varía por el hecho de los géneros también, porque en algunos hay más varones, en otros más mujeres, y muchas veces varía por otros aspectos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y no dejar que esto se convierta en juego, porque en realidad no es juego. Bien, y tenemos que evaluarlas y tener nosotros nuestro diagrama de evaluación, ¿no? Mejor si utilizamos, ¿cómo se llama esto? Estadística, dispersión, ya no gráficas porcentuales, sino de dispersión, porque eso le va a dar una visión más amplia de esto. Bien, evalúe los resultados y cambie de rumbo si es necesario. Y siempre va a ser necesario. Y lo grave de esto es que usted tiene que ser dinámico, tiene que cambiar el rumbo ya. Porque si no, el niño ya no juega. Estoy utilizando el hecho de el niño ya no juega con decir el niño ya no participa, el estudiante no va a participar. El juego tiene que ser dinámico. Termina una etapa, continúa la otra. Bien, ¿por qué? Porque no podemos dejar que sus emociones bajen, que se baje la temperatura de la participación. Bien, y por supuesto tenemos que ser tan observadores. ¿Por qué? Porque ciertas actividades no van a resultar para algunos niños y no podemos dejar que uno de los niños o uno de los estudiantes no participe. Todos tienen que participar. Tenemos que impulsar las habilidades sociales y tenemos que evitar las palabras no, es decir, ser negativos con el estudiante. Si no lo haces esto, no vas a obtener esto. No, jamás haga eso, ¿no? Hay que tener un guión, ¿no? Es muy complicado y se necesita también del apoyo de lo que es la psicología. Bien,
Es cierto, va a haber algunas mecánicas que son fáciles, ¿no? Dependiendo de la mecánica de juego que usted utilice en la gamificación, en la actividad gamificada, ¿no? Sea de trivialidad, recompensa, narración, entonces va a ser más fácil. Por ejemplo, cuando uno va a hacer narración puede tener el control, porque eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que tiene un circuito cerrado, ¿no? Pero va a haber otras actividades en las que no, sobre todo cuando divide a sus niños en grupo, a sus estudiantes en grupo. Bien, entonces tiene que tener control de eso. Vámonos a la siguiente. Ya, esto es de cambiar el rumbo. Ahora, ¿cuáles serían los niveles de esa evaluación? Primero tenemos que evaluar la reacción. ¿Ok? Por eso le digo, tiene que observar bien a sus estudiantes. Ejemplo, yo tengo 8 estudiantes en mi aula. Lanzo una actividad gamificada, así como el colega de aquí de principio.com, ¿no? Bueno, ahora o como la profe de biología de España, ¿no? Vamos a salvar al mundo de una enfermedad. El profesor tiene que ser tan observador que tiene que mirar los rostros de sus estudiantes y ver qué tipo de reacciones hay e ir acomodándose a eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta la reacción de los estudiantes y hay que tomar nota. Mejor se utiliza Scrum, etiquetar, es decir, una pizarra. Tal vez no en su aula, pero sí en su casa. Póngase una pizarra. Evalúe de manera gráfica. Y algunos juegos, por eso les digo, no sirven estos juegos gamificados que vienen como receta. No, necesita un libro grueso de gamificación, en donde vienen conceptos psicológicos, conceptos de psicología. Bien, y eso le va a ayudar también a usted a tener las armas para cambiar el rumbo de su actividad. Bien, también tiene que ver lo que es la recompensa. ¿Ya? Tiene que evaluar la recompensa, si está resultando o no. Bien, y por supuesto, el hecho de que ellos aprendan se va a reflejar en el hecho de su progreso, de que obtienen mayor recompensa. Pero tenemos que evitar utilizar la gamificación, así como se hacen como cuantificamos su aprendizaje, ¿no? Ejemplo, yo estoy en contra de darles una calificación numérica a mis estudiantes. Cuando apareció el nuevo modelo educativo acá en Bolivia y se empezó a hablar de ahí ya no me acuerdo las palabras, pero son calificaciones cualitativas y no cuantitativas, ¿no? Entonces preferí utilizar eso. Bien, y en una actividad gamificada es mejor calificar a los estudiantes cualitativamente y no cuantitativamente, porque si no estamos retrocedemos a lo que es nuestra libreta y numérica, le ponemos un número al estudiante, un valor. En una actividad gamificada hay que utilizar las cualidades, no las cantidades. No es quién obtiene más insignias, sino qué significa cada insignia. Por decir, yo le voy a dar a mis estudiantes insignias rojas, aquellos que lleguen más rápido a la meta. Les voy a dar insignias azules a mis estudiantes, aquellos que ayudaron a otros a llegar a la meta. Les voy a dar insignias verdes a mis estudiantes, aquellos que es decir, voy a valorar sobre todo sus conductas con los demás. Bien, y no le voy a poner un número, no le voy a decir Angélica obtuvo 5 insignias, no. Angélica demostró sus habilidades de amistad, ¿no? Luis Condori fue el mejor porque llegó a la meta en primer lugar. Pero aparte de eso le voy a dar otra insignia a él, una insignia verde. ¿Por qué? Porque cuando llegó fue solidario con sus compañeros, ¿no? Entonces estamos aplicando gamificación y si son de Bolivia ustedes van a ver que también estoy utilizando lo que son las dos dimensiones que tienen que ver con el ser y el decidir, ¿no? Eres un buen competidor, pero también sigues siendo un buen compañero. Entonces la gamificación no tiene que disminuirse o retroceder al hecho de ponerle un número a la recompensa que acaba de obtener.
van a resultar mejor las recompensas y los reconocimientos cuando sean reconocimientos a sus cualidades, bien, a sus competencias. Y de ahí es de donde nace, y de ahí es de donde deriva los badges digitales, las competencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos sus habilidades, sus conductas. No le ponemos un número a eso. Bien, vámonos. Me estoy emocionando demasiado. Y, por supuesto, me parece que acá. Aquí está, ¿no? El comportamiento. Vamos a evaluar los comportamientos de ellos y los resultados. Bien, pero esos resultados no estamos hablando de resultados cuantitativos, sino de resultados cualitativos, ¿no? Por supuesto, usted va a utilizar también la estadística, como les decía. Si encuentran actividades gamificadas que no sean de receta, que sean más o menos como los test psicológicos, en donde se utilizan percentiles, cuartiles, y usted va a tener que aprender estadística de dispersión para poder entender cuantitativamente las conductas y los fenómenos observados en los estudiantes, ¿ya? Ese tipo de actividades gamificadas sí le van a servir para evaluar un aprendizaje. Bien, ¿por qué? Porque usted solo le está entregando bloques, no va a haber resultados concretos en un año o en un semestre, peor en 10 días de clases, ¿no? Pero sí le puede dar un informe, ¿no?, de su desarrollo de conductas y de participación del niño al padre de familia, bueno, o a quien le competa, ¿no? Pero si es que utiliza actividades de gamificación con ese tipo de características. ¿Ok? Vámonos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué nos vamos a preguntar en una evaluación? Esta sería una evaluación más o menos así de pregunta y respuesta nada más, ¿no? Y es más o menos como una ayuda de memoria de lo que yo les pregunto a mis estudiantes cuando termino una actividad. Fue el entrenamiento atractivo, hubo una sección o un método específico que fue más agradable, por supuesto, yo se los digo en palabras más sencillas, ¿no? Fue algo particularmente memorable, es decir, algo te gustó, dime qué te gustó, qué no, ¿no? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Harías el aprendizaje de nuevo? Es decir, ¿harías esa actividad de nuevo? ¿No? Ahora, ¿esto de qué le va a servir? Usted tiene que codificar, clasificar y categorizar la respuesta de los estudiantes, ¿no? Y eso me gustó lo del doctor Víctor, ¿no? Él me dice, yo me dedico a la investigación y yo igual soy científico de datos y soy experto en metodología de la investigación y aunque no conozco mucho de lenguaje porque me como los acentos, pero sí sé categorizar el lenguaje, ¿no? Sé categorizar las respuestas de las personas y es tan importante categorizar lo que tu estudiante te responde. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, no vamos a evaluar cuantitativamente, vamos a evaluar cualitativamente. Y cada palabra que el estudiante le dé en una de estas respuestas, usted tiene que saber categorizarlas. Bien. Y game over, queridos colegas. Me ganaron porque yo me cansé. Porque los fantasmistas se lo comieron al Pac-Man. Y hoy les agradezco mucho su asistencia. Espero que les haya gustado. Esto tiene mucha tela para cortar, no mucha cola para cortar. Y intenté hacerlo de una manera diferente a lo que es la enseñanza de la tecnología, porque sabía que iban a venir otros profesores de acá de Bolivia, pero no vinieron muchos como yo pensé, ¿ya? Les quiero agradecer su asistencia. Y por supuesto, ahora estamos para compartir. Bien, queridos colegas, yo he terminado y ahora pues respondámonos la pregunta. Gamificación, ¿el modelo del juego funciona? Yo creo que sí hemos respondido a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué me dicen por ahí? A ver. Claro que sí, Marjorie, puede hablar. Buenas tardes, gusto saludarles. Solo un pequeño paréntesis, es Marjorie, literal. Ya, perdón. No hay problema. Solo para compartir, considero que parte de la temática tratada se olvidó un espacio o un enfoque muy, muy importante que me llama mucho la atención. Aparte del aspecto lúdico, prácticamente estamos conociendo lo que nuestros estudiantes realmente quieren o lo que les gusta a ellos. Y en la parte final usted hablaba
algo relacionado a los bloques y a la forma de evaluar. Considero que con los bloques nosotros podemos estructurar de forma personal ciertos resultados que en nuestros estudiantes no se van a ver reflejados tal y como nosotros esperamos por la manera en la que ellos están acostumbrados a ver el mundo prácticamente. Poniendo un ejemplo, quizá un poquito fuera de contexto, pero trayéndolo a colación como parte del tema de gamificación, yo puedo armar con bloques un dinosaurio, por poner un ejemplo, pero mi estudiante al que le estoy otorgando la misma cantidad de bloques puede armar una figura totalmente diferente, porque la forma en la que él está percibiendo el mundo o su contexto es contraria, aunque lleve relación con lo que yo estoy enseñando. Y creo que eso es importante que nosotros como docentes podamos incluir en cada una de nuestras materias, tal y como usted lo mencionaba, la integración de la gamificación, porque no podemos dejar, por un lado, el interés que nuestros estudiantes tengan. Muchas veces venimos y solo, usted hacía mención acerca del conocimiento de las letras, solo queremos implantar teoría, cuando la pregunta que muchos estudiantes hacen en varias ocasiones es, ¿y esto en qué momento de mi vida lo voy a aplicar? Sí, es cierto. ¿Cuántas veces no han preguntado eso? Sí, y creo que la gamificación viene a responder esa pregunta, pero no porque nosotros los docentes demos la respuesta, sino porque ellos mismos a la hora de estar construyendo su propio aprendizaje con herramientas de gamificación no lúdicas, van descubriendo de qué manera lo pueden ir aplicando a su vida diaria prácticamente, independientemente de que ya sean profesionales, estén a un paso de o estén apenas en el nivel inicial de la educación. Ellos están ya comprendiendo desde una perspectiva totalmente diferente la aplicación de todos los conocimientos que están recibiendo. Entonces, considero que es algo importante el integrar la gamificación. Y comparto mucho lo que usted había manifestado, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos solo con las recetías que encontramos en internet y unas 2, 3 páginas de ejemplo, y como así dice que se estructura o que se debe seguir, así tenemos que seguir el patrón. Y deberíamos de ser docentes que integren la gamificación, pero que también sepamos adaptarla a una metodología diferente, que hagamos propio ese ejemplo o ese ejercicio, que lo prácticamente que lo destruyamos y que lo volvamos a construir, adecuándolo a nosotros mismos, tomando en consideración lo que decía, ¿verdad? Yo soy creador de juegos, mencionaba usted, pero yo no se lo puedo compartir a otra persona o a otro compañero, no porque sea envidioso, sino porque muchas veces ellos lo van a tomar de forma literal y no van a saber sacarle el jugo, como decimos comúnmente acá en nuestro país, a ese material. Es mejor que uno como docente indague, explore, experimente y pueda crear sus propias herramientas, no para beneficio personal, sino para beneficio de nuestros estudiantes, que es lo que forma parte de nuestro interés, y creo que forma parte mucho del movimiento Maker. Gracias. Excelente, Marjorie. Muchísimas gracias más bien por aportar. Sí, algo que me estaba acordando igual hoy José Antonio en la reunión dijo, lo importante es que el niño aprenda, pero aprenda jugando, ¿no? Y de eso se trataba pues el tema de hoy, ¿no? De que el niño aprenda jugando. Y ya sabemos que por qué es que se juega, ¿no? No les puse, es Gross el que dice algo parecido, ¿no? Que no hay una diferencia entre el hombre y el animal cuando juega. ¿Por qué? Porque se está preparando en realidad para su vida adulta. Y bueno, y mejor me callo porque quiero que hablen ustedes, por favor. ¿Quién más quiere hablar? Levante la mano. O si no, ¿quién quiere aportar? Gladys, Miriam, Don Luis, Julieta. Por favor, compartan. Porque yo me emociono. Hola, luego ¿cómo están? De no hay... Argentina. Hola, Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo Mi está nombre usted? es Julieta, soy diseñadora gráfica. Qué hermoso Bien, de soy Argentina, diseñadora bienvenida. Gracias. Soy diseñadora gráfica publicitaria y estoy de Matepé, en una escuela rural. Y la gamificación la trabajo con el pensamiento computacional, la robótica y la programación. Qué hermoso. Argentina está muy avanzada en ese lado. ¿Qué más nos puede compartir, Julieta?
¿Te parece que está avanzado Argentina en eso? Yo lo veo Bueno, súper... lo que sí yo puedo asegurarles que tienen más organizaciones que están trabajando más en ese asunto, ¿no? Una de esas sería Program.ar, ¿no? Acá en Bolivia nosotros no tenemos nada de eso. Sí, la de Swarovski. Sí, la de Swarovski, eso, ¿no? Sí, yo hice unos cursos en Swarovski. Sí, Sí. acá no tenemos nada de eso. Margarita estaba hablando. Por favor. Gracias, Julieta, por asistir y esperemos que no sea la última vez. Todos los sábados, 4 de la tarde. Digo, claro, Julieta. Ujú. Margarita, ¿quería hablar? Sí, buenas tardes a todos y saludos de Panamá, ¿verdad? Para los que no me conocen. Sí, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, Margarita. ¿Aló? Sí, Margarita, siga. Hola. Sí, sí, listo. Sí, mi aporte es que justamente eso es lo que se busca con la gamificación, que el estudiante o el niño o la persona, ¿verdad? Se integre para que nosotros como docentes podamos lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Pero haciéndolo de una manera más atractiva, en donde el estudiante pueda desarrollar su creatividad y desplegar todos los conocimientos de repente adquiridos durante toda su vida cotidiana y que también pueda implementarlos para resolver problemas de la vida diaria que no solamente sean de su vida, sino de su entorno, ya sea escolar o social, ¿verdad? Y que estos conocimientos les sirvan para toda la vida y no se estén preguntando siempre ¿y esto cuándo lo voy a utilizar? O esto para qué me va a servir, porque es la clásica de ellos, ¿verdad? Entonces, precisamente, esto es lo que se busca con la gamificación, que el niño tienda a ser más explorador, más investigativo, y no porque lo obligue, sino porque le gusta, ¿sí? Ese es mi aporte. Gracias, Margarita. Sí, a mí se me ocurren N anécdotas cuando escucho hablar ese tipo de manifestaciones. Por favor, pero esto se trata de compartir. No sé quién más, por favor. José Antonio, tal vez. O Julieta. Julieta parece que está abriendo su micrófono. Y no, solo que la poca experiencia que tengo, hace un año que estoy en Matepé, yo lo que veo es como que el grupo es más colaborativo, se trabaja más de una forma, ¿cuál sería la palabra? Grupal, o sea, y que todos llegan siempre a diferentes resultados. Conclusiones, eso sí. Uh-huh. Así es, sí. Ahora, ¿está de acuerdo con que el docente, pareciera que no tiene que invertir mucho el docente, pero cree usted que la gamificación exige mucho más al docente? ¿En qué sentido? ¿En el sentido por ahí de crear material o en el sentido de tiempo de planificar? No, en los sentidos tal vez, no, en cualquier sentido, es decir, ¿usted ve que existe exige cosas tal vez que no exige al docente, que no aplica la gamificación en sus actividades? Y lo que pasa es que uno cuando planifica una clase tradicional va, tiene el pizarrón, la tiza, da la clase, se arma un debate y se terminó. En cambio ya en la gamificación hasta el docente trabaja a la par del alumno, ya no es más el docente el que sabe, sino es un intercambio de conocimientos, porque hay cosas que los chicos nos pasan por arriba. Yo por ahí hablo medio diferente a ustedes, si no me llegan a entender alguna palabra, por favor, no, se entiende bien. No se entiende bien, muy bien, excelente. Sí, es cierto, es que a veces cuando uno habla con los padres de familia, con el padre, ¿no? O también con los directores, es decir, el que está sobre vos, no es difícil explicarle que lo que estás haciendo es cierto, es muy diferente a lo que hace el docente al solo planificar y luego aplicar su clase. En cambio, cuando estás aplicando gamificación, te exige más. ¿Por qué? Porque en la misma hermenéutica de la actividad de juego, el docente tiene que saber controlar, direccionar, ¿no? Y luego evaluar. No sé si alguien más quisiera compartir, por favor. Félix Santiago. Ahí está José Antonio. Qué bien. Gracias, José Antonio.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo soy de México, mucho gusto para todos. Yo en mis 4 años de experiencia que tengo como docente, eh, pues yo he aprendido varias cosas y la principal es que se tiene que hacer un triángulo, tanto la escuela, los padres como el alumno. Si Eso. ese triángulo educativo puede ser de una manera muy buena, se pueden llegar a lograr muy buenos objetivos. Que es así como ya he logrado obtener buenos lugares a nivel nacional y estatal. Gracias, José Antonio. Gracias, gracias y también por tu aporte en la mañana en la actividad con nuestros makers. Muchísimas gracias. Bien, queridos colegas, hemos compartido muy bien. Miren, ha sido muy productivo, 17,50. Hemos batido récord. Este webinar ha sido el más largo de todos. Y lo vamos a colocar en nuestra página de Face. El doctor Víctor nos había consultado si vamos a obtener certificados. Por supuesto, estamos trabajando para que los certificados se generen digitalmente en nuestra plataforma. Yo tengo los correos electrónicos de todos aquellos que han participado en las dos actividades. Inge y Elcid, ahorita le cedo la palabra. Siga usted, Inge, hable. Buenas tardes a todos, ¿no? Agradecerles su participación de parte de la comunidad Maker. Agradecer a todos que nos están acompañando y todo el esfuerzo que hacen como docentes. Siempre tratamos de mejorar. Vamos a aperturar un nuevo ciclo, bueno, una nueva etapa creo en esto de los webinars. Para poder presentar, digamos, al siguiente webinar, ¿no? Para hacerlo atractivo, para que vean y puedan venir y podamos compartir qué se viene la siguiente semana. Entonces, ¿les parece si compartimos un poco, por favor? Si podemos compartir la pantalla, tal vez. Allá, esto, no sé si está activado, Inge, o si no, lo hago host ahorita a usted, tío. ¿Ya? Sí, ok. Es una imagen, lo envío por WhatsApp. No, lo hago host ahorita, listo. Ya está, usted puede compartir su pantalla. Ok.